A ver, ¿y si os dijera que las lecturas de la Biblia que se escuchan en Cuaresma no son para nada una colección de textos al azar? ¿Y si en realidad escondieran un plan, una auténtica hoja de ruta diseñada hace siglos para guiar un viaje espiritual muy concreto? Pues vamos a meternos de lleno en esto, porque las escrituras del llamado Año A de la liturgia esconden precisamente eso, un camino bautismal, con una estructura que de verdad es fascinante, y la vamos a descifrar juntos. Para desvelar este plan, vamos a seguir un itinerario muy claro. Primero, vamos a entender por qué hablamos de un viaje planificado. Después, descubriremos las dos claves de lectura que lo descifran todo. Analizaremos esa gran historia que se cuenta de principio a fin, exploraremos los símbolos potentísimos de cada semana y, al final, claro, conectaremos todos los hilos para ver la imagen completa. Exacto. El punto de partida es fundamental. Las lecturas que vamos a ver no están elegidas porque sí. ¿Qué va? Forman un camino cuidadosamente seleccionado. Así que, antes de nada, echemos un vistazo al mapa general de este viaje. Aquí lo tenemos. Este es el plano, por así decirlo, el rompecabezas que vamos a resolver. A primera vista, puede parecer una simple tabla, textos del Antiguo Testamento, de las cartas de los apóstoles y de los evangelios para cada uno de los 5 domingos principales de Cuaresma. Pero lo realmente increíble, lo que nos interesa, es la lógica oculta que lo conecta absolutamente todo. Y para encontrar esa lógica necesitamos, dos llaves maestras, dos métodos específicos que nos van a permitir ver cómo estas escrituras están entretejidas de una manera increíblemente inteligente. Estas son nuestras dos claves. Y es más sencillo de lo que parece. La lectura vertical es, literalmente, leer hacia abajo cada columna. Si seguimos solo el Antiguo Testamento, por ejemplo, veremos una historia que se va desarrollando semana a semana. Por otro lado, la lectura horizontal nos invita a leer en la misma fila, o sea, a conectar las 3 lecturas de un mismo domingo para descubrir el tema que las une esa semana. Dos formas de mirar, una sola estructura. Venga, empecemos con la primera llave. Vamos a hacer una lectura vertical, siguiendo las columnas, para descubrir esas narrativas que van progresando a lo largo de las 5 semanas. Fijaos solo en la columna del Antiguo Testamento. Lo que tenemos aquí es una mini historia de la salvación en 5 actos. Empieza con la creación y el pecado, avanza con la promesa a Abraham, nos muestra la providencia de Dios en el desierto, establece un rey con David y, ojo, culmina con una promesa clarísima de vida y resurrección. La progresión es simplemente perfecta. Y lo mejor es que esta misma lógica progresiva la encontramos también en las otras columnas. Las lecturas del apóstol son como una catequesis, una enseñanza que va creciendo semana a semana. Y los evangelios, por su parte, nos van revelando el misterio de Cristo de forma gradual. Cada columna, a su manera, cuenta su propia historia de principio a fin. Muy bien, ahora vamos a cambiar de perspectiva. Toca usar nuestra segunda llave, la lectura horizontal. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, porque vamos a descubrir los grandes temas que unifican las 3 lecturas de cada domingo, casi siempre en torno a un símbolo potentísimo. El primer domingo el tema es clarísimo. La primera lectura nos habla de la creación y la caída de Adán. La segunda, del misterio del pecado y la redención. Y el Evangelio nos planta delante a Cristo, el nuevo Adán, tentado en el desierto, pero que, a diferencia del primero, vence. El mensaje está en ese contraste tan brutal. Para el segundo domingo, el hilo que lo une todo es la vocación, la llamada. Se nos presenta la llamada de Abraham, que funciona como un espejo de la vocación cristiana de la que habla la segunda lectura, y todo culmina en la transfiguración, donde se nos revela el destino glorioso de esa llamada, escuchar a Cristo. Y a partir del tercer domingo, entramos ya en el territorio de los grandes símbolos bautismales. El primero, que unifica todas las lecturas de esta semana, es el agua. Pero ojo, no un agua cualquiera, el agua viva. Es que, fijaos qué bien está conectado todo. La primera lectura nos habla de la sed física del pueblo en el desierto. La segunda le da una vuelta y lo interpreta en clave espiritual, hablando del espíritu como agua derramada en el corazón. Y el Evangelio lo escenifica todo en ese encuentro inolvidable de Jesús con la samaritana, una mujer que tiene sed literalmente. Así que el punto central de la semana queda resumido a la perfección en esta frase. Todo gira en torno a una sed profunda, una sed que solo Cristo puede saciar. Esto demuestra la fuerza increíble de la lectura horizontal. Pasamos ahora al cuarto domingo, para ver cómo se construye el siguiente gran símbolo. Después del agua llega la luz, y la luz representa la iluminación espiritual, la capacidad de ver la realidad de una forma completamente nueva. La conexión aquí es, de nuevo, potentísima. En el Antiguo Testamento a David se le elige no por lo que se ve por fuera,
sino por una visión interior. La carta del apóstol nos llama directamente a ser iluminados, y el Evangelio nos presenta el caso paradigmático, Jesús, que se autodefine como luz del mundo, devolviéndole la vista a un ciego. Y una vez más, la síntesis es perfecta. El tema de esta semana es ese paso de la ceguera a la visión, de la oscuridad a la luz, a través del encuentro con Cristo. El simbolismo es directo, claro y muy poderoso. Y llegamos al clímax del camino cuaresmal, al quinto domingo, con el símbolo definitivo que ya nos prepara para la Pascua, la vida. Aquí el tema es una confrontación directa entre la muerte y la resurrección. El viaje culmina aquí. La profecía del Antiguo Testamento promete la resurrección. La lectura del apóstol nos asegura que el Espíritu que da vida ya está dentro de nosotros. ¿Y el Evangelio? Bueno, el Evangelio lo demuestra de la forma más espectacular posible. Jesús se declara la resurrección y la vida, y devuelve a la vida a su amigo Lázaro. Y con esta imagen, la de Lázaro saliendo de la tumba, el ciclo de los grandes símbolos cuaresmales se completa. Hemos pasado de la sed al agua, de la ceguera a la luz, y finalmente de la muerte a la vida. El camino está perfectamente trazado. Bien, pues ahora es el momento de dar un paso atrás y ver cómo estas dos formas de leer, la vertical y la horizontal, no son métodos separados, ni mucho menos. Se entrelazan para crear una experiencia narrativa increíblemente rica, con un montón de capas. En definitiva, lo que hemos descubierto es una arquitectura deliberada. La lectura vertical nos ofrece la gran historia que avanza en el tiempo, desde el pecado de Adán, pasando por la promesa, hasta la victoria de Cristo. Y la lectura horizontal nos sumerge cada semana en un tema clave de ese viaje, el agua, la luz y la vida. Juntas, estas lecturas no solo enseñan, sino que guían. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta fascinante. Si esta estructura tan intencionada, tan compleja, se esconde a plena vista en un texto tan conocido, ¿qué otros planos, qué otras arquitecturas narrativas ocultas podrían estar ahí, esperando a ser descubiertas en otros grandes textos de la antigüedad? La búsqueda, desde luego, merece la pena.